penali.wap.mx. El día de hoy y el día de mañana concluimos la feria, así que por favor traigan a todos sus seres queridos y no salgan de aquí sin olvido. A continuación los invitamos a tomar asiento porque damos inicio con la presentación del libro Fragilidad Económica de Arturo Huerta y presentan Daniel Alcántara y Ernesto García Hernández. Bienvenidos, comenzamos. Buenas tardes a todos ustedes. Agradezco la amabilidad de su asistencia a esta actividad que estamos realizando en el marco de la Penali para la presentación de este libro, Cómo encarar la fragilidad económica, del doctor Arturo Huerta González de la UNAM. Para la sesión hemos invitado como comentarista al licenciado Ernesto García Hernández y voy a hacer una breve presentación muy breve de la semblanza curricular del doctor Arturo Huerta, justamente para poder tener espacio para la presentación. Bueno, el doctor Arturo Huerta González estudió licenciatura en la Universidad de Nuevo León, maestría en la Universidad de Chile y doctorado en la Facultad de Economía de la UNAM. Ha sido profesor titular de tiempo completo en la UNAM desde enero de 1975 y realizó estudios de investigación en el extranjero en diferentes instituciones de Nueva York, Kansas City, Cambridge en Inglaterra, Berkeley en los Estados Unidos y la Universidad de Campinas en Brasil. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Premio Universidad Nacional en el área de investigación, ciencias económicas y administrativas en 1994. Tiene mención honorífica en el examen para obtener el grado de Economía en la División de Estudios de Posgrado de esa facultad de la UNAM. Premio Anual de Investigación Económica, Maestro Jesús Silva Herzog, otorgada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en 1985. Y también fue Premio Anual de Economía Banamex por su tesis de licenciatura. Es autor de 28 libros y un sinnúmero de artículos sobre teoría económica y economía mexicana. También me permito presentar una breve semblanza del licenciado Ernesto García Hernández, quien nos hará de hacer un breve comentario sobre el texto. Él es administrador público y politólogo de la Facultad de Administración de esta benemérita universidad. Tiene diplomado en Transparencia y Acceso a la Información Pública y es encargado de administración de proyectos de la empresa poblana Iscali Cristal y Aluminio. Es además coordinador ejecutivo del colectivo Opción Ciudadana desde el año 2020. Bien, gracias. Es un aplauso de bienvenida, por favor, específicamente para el doctor Arturo Huerta, pero también para el licenciado Ernesto. Entonces vamos a hacer una breve presentación inicial. En principio le voy a ceder la palabra al licenciado Ernesto García y después ¿Prefieres empezar? Perfectamente. Y entonces el doctor Arturo Huerta hará uso de la palabra. Gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, agradezco al profesor Daniel Alcántara, así como al profesor Ernesto García Hernández, la invitación por estar aquí. Agradezco la presencia de todos ustedes, así como de la feria del libro de la UAP, donde fui profesor en la Facultad de Economía de agosto del 73 a diciembre del 74. Sí, bueno, ¿por qué este libro? ¿Por qué el título de Cómo encarar la fragilidad económica de México? Es decir, estamos en un contexto donde la economía mexicana no viene creciendo en los últimos 6-7 años. Se está configurando otra década perdida.
Del 2018 al 2024 la actividad económica solamente creció en 0.7% promedio anual. Y en el 2025 vamos a una caída de la actividad económica. Y esto, lógico, esta disminución de ingreso de las empresas e individuos en un contexto de alta tasa de interés, pues lógico, tiende a incrementar, y eso está incrementando los problemas de insolvencia, de cartera vencida, en los créditos de consumo, las tarjetas de crédito y también en algunas empresas. Y por lo tanto vamos a, o sea, si bien la banca ha venido ganando por las altas tasas de interés predominantes, va a terminar perdiendo. Y de hecho ya los mismos resultados de ganancias de la banca en lo que va de este 2025 siguen siendo altas, pero está disminuyendo su ritmo de crecimiento. ¿Esto por qué? Por los problemas que están enfrentando de la dificultad de recuperar los créditos que otorgaron. El libro se divide en 5 capítulos. Se analiza la política monetaria, la política cambiaria, la política fiscal, la actuación del sector externo, la política comercial, ¿no? Y por último, propuestas económicas alternativas. Empecemos con la política monetaria. Se dio autonomía al Banco Central, eso se aprobó en el Congreso del 93, empezó a operar la autonomía en abril del 94. Implica la autonomía de un Banco Central. Es quitarle al gobierno el control de la moneda. ¿Para qué? Para obligarlo a trabajar con austeridad fiscal. El gobierno no gaste más allá de sus ingresos y si gasta más, pues cae en deuda. Entonces, yo siempre he señalado a mis alumnos que las políticas económicas no son neutras, responden a intereses de clase. El quitarle el control de la moneda al gobierno es ¿para qué? Para achicar su tamaño y participación en la economía. Entonces los gobiernos venían disminuyendo su inversión en infraestructura, en Pemex, en la CFE, en salud, educación, etc. Y la cúpula empresarial pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Entonces, como esta austeridad fiscal, repito, al disminuir la participación del Estado en la actividad económica, aumenta la participación de la cúpula empresarial, aumenta el proceso de privatización y extranjerización de la economía nacional. Y resulta que el único objetivo que se le dio a la autonomía del Banco Central es bajar la inflación. A diferencia del Banco Central de Estados Unidos, del Estado Federal, que tiene como objetivo baja inflación con alto empleo, con crecimiento económico. Y aquí se dio como único objetivo bajar la inflación. Y el principio teórico que predomina dentro de los monetaristas es de que la inflación es resultado de exceso de demanda. Y de ahí que mantienen alta tasa de interés para restringir la actividad económica, restringir la demanda y las presiones de demanda sobre precios. Pero resulta que la inflación sigue. ¿Por qué razón? Porque la inflación no es resultado de incremento de demanda. Porque el gobierno no ha venido gastando por años, ¿no? El consumo prácticamente no ha crecido, de hecho en el 2025 está cayendo, y la inflación que México enfrenta es resultado de problemas de oferta, es decir, de escasez de producción, de baja productividad, que se repercute en incremento de costos y por lo tanto incremento de precios. Y la alta tasa de interés que establece el Banco Central restringe la inversión. Entonces, al contraerse la inversión, se contrae la producción, sigue la escasez de productos, sigue la baja productividad y sigue las presiones sobre precios. Y se configura un contexto de estancamiento con inflación. Y quien gana con la alta tasa de interés es la banca. Repito, de ahí las altas ganancias que viene obteniendo la banca en un contexto donde la economía no crece. Entonces, el gobierno está altamente endeudado, las empresas y familias están altamente endeudadas. ¿Y qué repercusión tiene la alta tasa de interés? Está descapitalizando a los sectores endeudados, está descapitalizando al gobierno, ahí está el déficit
fiscal que enfrenta el gobierno no es porque gaste más, sino el déficit fiscal que es resultado del alto costo del servicio de la deuda pública, con la tasa de interés. El año pasado, en la Comisión Bancaria, el que era presidente festejaba las ganancias de la banca. Oye, espérate, esas ganancias de la banca es resultado del déficit fiscal que el gobierno federal tiene. O sea, que esa alta tasa de interés está incrementando el costo de servicio de la deuda pública y esa alta tasa de interés, ¿no?, se traduce en ganancias de la banca, que es la que tiene la deuda pública. Entonces, evidenciando cómo la política monetaria, en vez de ser funcional al crecimiento económico, es funcional a los intereses del sector financiero. Quien gana con la alta tasa de interés ha sido la banca. Ahora, y repito, esa alta tasa de interés no reduce la inflación, evidenciando que el Banco de México no está cumpliendo con su mandato de bajar la inflación. ¿Por qué? Porque esa alta tasa de interés, como señalé, contrae la inversión, contrae la producción, sigue la escasez de productos y sigue la expresión de oferta, incrementando precios. Ahora, otra función de la alta tasa de interés es atraer capitales. La tasa de interés en Estados Unidos está en 4.25 y actualmente acá en México es 8.5. Y ese diferencial de tasa de interés atrae capitales. Y esa entrada de capitales abarata el dólar. Ahí está. Hoy día lo tenemos a 19.20. Entonces ese dólar barato abarata importaciones. Entonces todos los gobiernos, desde los 90 hasta la fecha, tratan de bajar la inflación abaratando el dólar, para así abaratar importaciones, y esas importaciones baratas desplazan a la producción nacional. O sea, sale muy caro, repito, bajar la inflación abaratando el dólar, abaratando importaciones, ¿no? Porque eso es el resultado de la alta tasa de interés que trae capitales, alta tasa de interés que frena la inversión productiva, y aparte esas importaciones baratas por el dólar barato desplazan la producción nacional. Y que tenemos menos industria. El país importa el 50% de los granos básicos que consumimos. Entonces, vemos, repito, el alto costo de bajar la inflación por importaciones baratas. Está descentralizando el país y ha llevado al país a la pérdida de autosuficiencia alimentaria. Luego, para poder competir con importaciones baratas, las empresas mantienen bajos salarios. El 70% de la población ocupada en el país recibe hasta 2 salarios mínimos. Ha disminuido el número de trabajadores que reciben arriba de 2 salarios mínimos. Es decir, se ha depauperado la estructura salarial. Entonces vemos que esta situación, dólar barato, incrementa importaciones, desplaza la producción nacional e incrementa el déficit de comercio exterior. Entonces, para que el mayor déficit de comercio exterior no presione sobre la paridad cambiaria, se sigue manteniendo la alta tasa de interés para que el capital financiero venga y así mantener la estabilidad del tipo de cambio, seguir manteniendo la libre movilidad de mercancías y capitales. Y el problema es que la política económica en favor de la entrada de capitales, es decir, esta alta tasa de interés, esta política de austeridad, siguen atentando sobre la esfera productiva. Siguen los rezagos productivos, sigue la baja productividad y competitividad, sigue el déficit de comercio exterior y seguimos dependiendo más y más de la entrada de capitales. Y de ahí los procesos de extranjerización de la economía para que el capital venga y así financiar el déficit del sector externo, ¿no? Mantener la estabilidad del tipo de cambio. Entonces, de ahí que, repito, quien se favorece de esta política del Banco Central y de la estabilidad del tipo de cambio es el sector financiero, que tiene la estabilidad de la moneda del país donde ellos inviertan. Fíjense ustedes, aquel capital que entró en marzo del 2020, cuando el TICAP estaba a 25 pesos por dólar, salgan por la alta tasa de interés que se ofrece en el país y al salir es más barato. 19.20 hoy en día. Salgan por la alta tasa de interés que puede diferenciar del tipo de cambio. Entonces, vemos que, no obstante los efectos negativos de la política de alta tasa de interés y la estabilidad del tipo de cambio ha originado en contra del proceso productivo, la generación de empleos, los bajos salarios y el déficit de comercio exterior, se mantiene dicha política en favor del sector financiero. La economía mexicana depende de la entrada de capitales. La economía mexicana no tiene condiciones de mantener la estabilidad del tipo de cambio.
se ha mantenido por la entrada de capitales. Y esa entrada de capitales nos ha salido muy cara. Alta tasa de interés, austeridad fiscal, mayor endeudamiento externo y mayor estabilización de la economía para que el capital tenga y así seguir manteniendo el tipo de cambio estable. Entonces, vemos cómo estamos en un contexto de libre movilidad de capitales. Para que esa libre movilidad de capitales no me actúe en forma especulativa, lógico, toda la política económica está dirigida a promover la entrada de capitales y evitar su salida. Entonces, de ahí que el Banco de México ofrece una tasa de interés por arriba de la tasa de interés internacional. La Unión Monetaria Europea, el Banco Central Europeo, su tasa de interés ya es 2%, ¿no? En México la tiene, repito, en 8.5%, lógico, son como el entrada de capitales de la zona euro a México. Estados Unidos la tiene en 4.25 y ese diferencial de 4.25 a 8.5 sigue poniendo entrada de capitales. Y de ahí la baratura del dólar. Baratura de importaciones, nos inundamos de importaciones, un poco feliz, pero esas importaciones están desplazando la producción nacional. Tenemos menos industria, tenemos la presidencia de grandes básicos. Y el problema es que esta movilidad de capitales exige trabajar con la tasa de interés. O sea, ¿qué pasaría si el Banco de México bajase la tasa de interés? Usted ve que el capital se vaya. Y al irse el capital, se van a devaluar las monedas. Esa libre movilidad de capitales también impide a Hacienda incrementar el gasto público deficitario en favor del crecimiento económico, porque teme que eso vaya a generar inflación, devaluación, y el capital se vaya. Entonces, esa libre movilidad de capitales impide tener política económica para el crecimiento, porque el crecimiento económico requiere baja tasa de interés, incremento del gasto público y tipo de cambio competitivo, ¿no? Y la libre movilidad de capitales exige la estabilidad de la moneda, porque si ellos ven expectativas devaluatorias se van, ¿no? Y no pasa por la mente de quienes nos han dirigido y nos dirigen meter control de cambios. El propio Fondo Monetario Internacional en varios de sus artículos recomienda control al movimiento de capitales en contexto de incertidumbre, justo para evitar prácticas especulativas y para que los países puedan pagar la tasa de interés, incrementar el gasto público en favor del crecimiento. Por eso no pasa por la mente de la gente que nos ha dirigido y nos dirige. Entonces, vemos que tenemos un banco central totalmente disfuncional al crecimiento económico. Responde a los intereses del sector financiero, alta tasa de interés, estabilidad de la moneda, en favor de controlar la moneda, que es el sector financiero. Y el Banco Central es para impulsar las condiciones de crecimiento económico, es para financiar al gobierno. O sea, históricamente los bancos centrales surgieron, de hecho en México hasta hace poco, hasta antes de la autonomía, eran controlados por el gobierno, los bancos centrales. ¿Era para qué? Para financiar al gobierno. ¿Para qué? Para que el gobierno gastase lo necesario para impulsar la actividad económica, para impulsar la actividad productiva y la creación de empleo. Pero resulta que nadie cuestiona la autonomía del Banco Central. Siendo, repito, que es disfuncional el crecimiento económico, que es la causante de la creciente desigualdad de ingreso en favor del sector financiero en detrimento del sector productivo. Se han descapitalizado los sectores endeudados que tienen que disminuir consumo e inversión para poder pagar la deuda. Ahí está el gobierno con sus recortes presupuestales, ¿para qué? Para pagar la deuda. Ahí están las familias disminuyendo consumo para poder pagar su deuda, igual que las empresas, disminuyendo inversión para poder pagar su deuda. ¿A costa de qué? De las mayores ganancias de la banca. ¿A costa de qué? Del menor crecimiento de consumo de inversión y la actividad económica y la creación de empleo. Entonces, nadie plantea la necesidad de modificar la ley orgánica del Banco de México para tener un banco central funcional al crecimiento económico. Al contrario, que baje la tasa de interés, ¿no?, para impulsar el crecimiento de la inversión, para mejorar las finanzas de los sectores endeudados en el país. Entonces, esta política de alta tasa de interés y extraer el tipo de cambio ha originado una distorsión de los precios relativos en favor de lo financiero. O sea, este dólar barato, repito, barato importaciones y actúa en detrimento de los productores nacionales. En vez de tener precios relativos en favor del sector productivo.
Eso relativo con el sector productivo implica que implica baja tasa de interés y tipo de cambio competitivo. Hay que encarecer el dólar para encarecer importaciones y así proteger la producción nacional frente a importaciones. Pero no, se sigue una política de pesos relativos en favor de lo financiero en detrimento del sector productivo y del crecimiento económico. Entonces, vemos que también es insustentable esa estabilidad de tipo de cambio, es insustentable la apreciación de la moneda, de tener un peso fuerte y un dólar barato. ¿Por qué? Porque ha atentado sobre la esfera productiva, ha atentado sobre los propios salarios, que al no ser competitiva la producción nacional, obliga a los productores a bajar salarios para tratar de mejorar su competitividad. Entonces recae en los trabajadores, ¿no?, el costo de mantener este dólar barato. Entonces, de ahí, repito, que hay que modificar la política cambiaria, así como hay que modificar la política cambiaria y monetaria, ¿no?, en favor de lo productivo. Requerimos, por más que el Banco Central dice que tenemos tipo de cambio flexible, la flexibilidad es en torno a la apreciación de la moneda. O sea, aumenta la tasa de interés para que sigan entrando capitales y así abaratar el dólar. Y resulta que la flexibilidad del tipo de cambio peso-dólar debe ajustarse al diferencial de precios y de productividad entre México y Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Si la inflación en México es mayor que en Estados Unidos, pues lógico, habría que encarecer el dólar para proteger a la producción nacional. Pero eso no acontece. México se mantiene un tipo de cambio en favor de lo financiero en detrimento de lo productivo. Ahora, en relación a la política fiscal, ¿por qué se prioriza la austeridad fiscal? Donde el gobierno gasta en función de sus ingresos. O sea, es un principio neoliberal. Decíamos que esto ha venido achicando el tamaño de participación del Estado en la actividad económica. Para lograr la austeridad fiscal, los gobiernos dejaban de invertir en Pemex, en la CFE, en infraestructura, con la consecuente privatización de esos sectores. Y actualmente la educación, la salud, entre otros tantos rubros, ¿no?, donde el gobierno ha dejado de invertir y lo que pasa a invertir la empresarial en la economía, la creciente privatización de la economía. El gobierno ya habla de finanzas públicas sanas, finanzas públicas responsables. ¿Responsables para quién, carajo? Responsables para el sector financiero, para la gran cúpula empresarial, que quiere achicar el tamaño de la participación del Estado para que la cúpula empresarial pase a invertir cuando el gobierno deja de hacerlo. Luego dicen, somos responsables para evitar presiones inflacionarias, para proteger a los que menos tienen. La estabilidad de la moneda no es para proteger al que menos tiene, la estabilidad de la moneda es para proteger a los medios del dinero, que no quieren que su moneda se devalúe. Los trabajadores pierden con inflación y sin inflación, porque la baja inflación se logra vía disminución de salarios, vía contracción de la actividad económica que aumenta el desempleo. ¿De qué le sirve a un trabajador la baja inflación si está desempleado y no tiene ingresos para conseguir absolutamente nada? Entonces, la política fiscal que surgió con Keynes estaba dirigida a crear condiciones de pleno empleo, condiciones de crecimiento económico, donde el gobierno debe gastar lo suficiente para generar condiciones de crecimiento y pleno empleo. La responsabilidad de políticas fiscales es justo el crecimiento, gastar lo suficiente para generar condiciones de crecimiento y pleno empleo, y no gastar más a fin de evitar inflación. Pero mientras la capacidad productiva de la economía, la economía tenga capacidad productiva, tenga capacidad ociosa, el gobierno puede estar gastando. Y el límite del gasto no es el déficit fiscal, el límite del gasto es la inflación, es el precio exterior. Entonces de ahí que el gobierno tiene que estar gastando en favor de lo productivo, en favor de incrementar la productividad, la capacidad productiva para así incrementar la oferta que satisfaga la mayor demanda generada por el mayor gasto público. Pero no, eso no pasa por la mente de quienes nos han gobernado y nos gobiernan. Ahí está en el 2025 Hacienda recortando tremendamente el gasto público para el límite fiscal de 5.9 a 3.9. ¿Cómo se les ocurre restringir el gasto público en un contexto donde está cayendo el consumo, la inversión privada y las exportaciones?
Eso nos va a llevar, nos está llevando a la recesión, a un crecimiento negativo. Gracias. Ahí estamos viendo cómo cada 3 meses los pronósticos son a la baja, ¿no? Ya el mismo Banco de México señala que el crecimiento del 2025 va a ser 0.1 y yo he venido diciendo que el 2025 va a ser recesión. Vamos a caer más del 8% en el 2025 con esa alta tasa de interés y estos recortes presupuestales y este dólar barato, políticas que atentan sobre la inversión, sobre el sector productivo, sobre el crecimiento económico. No es posible mantener alta tasa de interés en un contexto donde la economía mexicana no está creciendo. No es posible estar restringiendo el gasto público debido a un contexto donde la economía no crece, donde no está habiendo crecimiento del consumo, la inversión privada, y están cayendo las exportaciones, y más van a caer las exportaciones, ya están los datos, ¿no? Para abril, la caída de las exportaciones, la caída de las remesas, ¿no? De 8% en abril, ¿no? Y esto tampoco va a traducirse en disminución del consumo de las familias que reciben dichos recursos, y el gobierno sigue restringiendo el gasto público. La política fiscal debe ser contracíclica. ¿Qué implica esto? Que se cae el consumo, la inversión privada y caen las exportaciones, el gobierno tiene que gastar más a fin de incrementar la demanda, incrementar el mercado interno y incrementar la actividad económica. Si te están cayendo las exportaciones, es para que el gobierno instrumente política industrial, política agrícola, que requiere bajas tasas de interés, créditos baratos, requiere incremento del gasto público, requiere subsidios para incrementar la inversión productiva y así avanzar en la sustitución de importaciones para disminuir el déficit exterior y generar condiciones de crecimiento. Pero esto no está en el debate nacional. Entonces, la cuestión es de que cómo se ha caído también un círculo vicioso, porque el gobierno dice, no voy a gastar para disminuir la deuda, pero resulta que por más contracción del gasto, la deuda sigue creciendo. ¿Por qué razón? Porque al disminuir el gasto público, disminuye el ingreso nacional y disminuye la recaudación tributaria. La recaudación tributaria está en función del ingreso de las empresas individuos. Si cae el ingreso de las empresas individuos, el gobierno termina recaudando menos. Ahora, se puede decir, no, es que el sistema nacional, el SAT, está viendo incrementar la recaudación. ¿Por qué está viendo incrementar la recaudación? Porque las empresas temen las sanciones, las multas que el SAT coloca, ¿no? Entonces, las empresas están pagando impuestos a costa de qué? Dejar de invertir. Y de ahí la contracción de la actividad económica. En vez de que Hacienda y el SAT estén otorgando subsidios fiscales a las empresas para que mantengan su misma inversión, para evitar caída de la actividad económica, a toda costa les hacen pagar impuestos, repito, y lo hacen a costa de dejar de invertir, a costa de dejar de consumir, y de ahí la mayor caída de la actividad económica que se está dando. Entonces, vemos que también, al dejar de gastar el gobierno, contrae la actividad económica, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza y aumenta la delincuencia. Entonces, de ahí que tiene que incrementar el gasto en seguridad pública. Y esto pasa a presionar sobre las finanzas públicas y sigue creciendo la deuda. Entonces, vemos que la deuda pública no se paga dejando de gastar. La deuda pública no se paga dejando de gastar, porque al dejar de gastar el gobierno, repito, contrae la actividad económica y termina, repito, recaudando menos. Y termina, repito, gastando más por los gastos de seguridad social y de seguridad. Para pagar la deuda hay que crecer, en el caso del gobierno. Si una empresa, una familia, sí, si está endeudado, tiene que dejar de consumir o dejar de invertir para pagar la deuda, pero no para el caso de un gobierno federal, dadas las implicaciones que tiene la contracción del gasto público. Entonces, para pagar la deuda, el gobierno necesita más para reactivar la economía y así incrementar su recaudación tributaria para disminuir un poco la deuda. Bueno, el cuarto capítulo es con respecto al sector externo. O sea, cómo los acuerdos comerciales, el TME, los otros acuerdos comerciales, cómo se le ocurre a
México ingresó al GATT, Acuerdo General de Relaciones de Comercio, lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio, en el 86, abrió su economía, en un contexto de década perdida, donde no había ni inversión pública ni privada. Decía el güey de Gurría hace días en una conferencia allí en el Portal de Economía de la UNAM, dijo, en el 86 entramos a las ligas mayores. Lástima que ahí no hubo debate, ¿no? Porque me iba a lanzar. ¿A dónde nos llevaron esas ligas mayores, carajo, no? Al contexto de estancamiento, desindustrialización, desempleo, subempleo, en el cual estamos. ¿Cómo se les ocurrió abrir la economía en un contexto donde no teníamos unidades de productividad y competitividad para encarar el proceso de competencia? Entonces, repito, esos acuerdos comerciales que nos siguen defendiendo a capa y espada, ¿no? Nos han llevado a menor crecimiento económico, a tener un esfuerzo exterior, y a depender más y más de la entrada de capitales. Y esa entrada de capitales devenga el pago de intereses, utilidades que siguen presionando sobre el interés externo y nos siguen dependiendo más y más de la entrada de capitales. Toda la política económica es en favor de qué? De la entrada de capitales, ¿no? Y dejamos de tener política económica en favor del crecimiento económico. Entonces, no tenemos política industrial, no tenemos política agrícola para avanzar en el autobasto, para avanzar en la sustitución de importaciones, para disminuir el déficit del comercio exterior, disminuir los requerimientos de entrada de capitales y disminuir la vulnerabilidad en la cual nos encontramos. El Plan México habla de política industrial, de sustitución de importaciones, que habla de aumentar la inversión al 25% del PIB en el 2025. Por favor, carajo. Con la alta tasa de interés que tenemos, con los recursos presupuestarios del gobierno, en absoluto, vamos a una recesión económica del 2025 y seguirá para adelante, ¿no? Mientras esta política económica no cambie. La política industrial y agrícola requiere bajar tasa de interés, requiere subsidios, requiere ingresos de gasto público, cosa que no tenemos. Y repito, México no está preparado para encarar los aranceles que Estados Unidos está estableciendo a las importaciones mexicanas. Y el último capítulo, y ya para el último minuto, es en torno a que no podemos seguir las políticas económicas causantes de esto. Hay que replantear la política monetaria. El gobierno tiene que tener el control de la moneda para financiarse con ella, en favor de lo productivo, en favor de lo empleo, en favor de impulsar el desarrollo industrial y agrícola. Hay que regular la banca. La banca gana lo que quiere, y antes la banca estuvo regulada, y muy bien recuerda el ingeniero de cómo la banca tenía cajones crediticios, tenía cajas legales en favor del sector industrial, en favor de tales y cuales ramas industriales, en favor del sector agrícola con tasa de interés del 3%, y la economía mexicana creció al 6.4% promedio anual del 39 al 81. Se reguló la banca gana lo que quiere, y es disfuncional el crecimiento económico. La banca tiene que estar regulada en favor del sector productivo. Nadie lo plantea. La política fiscal, vuelvo a insistir, debe actuar en favor de los objetivos de crecimiento económico, del empleo, y no seguir con políticas monetarias, cambiarias y fiscales en favor de lo financiero. Bueno, yo te dejaría para pasar a los comentarios. Gracias. Bien. Gracias, doctor Arturo Huerta González. Desde luego que esta obra resulta del todo provocadora, no solo para los tomadores de decisiones públicas encargados de la conducción, la ejecución de la administración pública centralizada, descentralizada, desconcentrada y paraestatal, no solo para ellos, también es una invitación activa para el pueblo, siendo un sujeto político fundamental sin el cual no hay Estado mexicano, sin duda alguna, provocadora, donde cita a los autores Randall Wray y Paul Miller, donde refieren estos autores que no es posible que los encargados de conducir la política monetaria no tengan alguna vinculación democrática, alguna responsabilidad democrática,
En consecuencia, su agenda no atienda a los intereses, a la voluntad general del pueblo que tanto se pregona en las facultades, en la academia. Sin duda alguna, esta obra también, como ya señaló y apuntó el doctor Huerta González, apuntala la necesidad de las políticas expansivas y no las restrictivas, evidentemente aumentar el gasto público. Lo señalaba al inicio el doctor Huerta sobre el crecimiento muy pobre, promedio anual del 0.7% del sexenio anterior, los primeros 5 años, y donde también el reto fundamental constituye la tecnología, la implementación de la inteligencia artificial. El doctor Huerta recientemente se realizó en Chicago la convención de restaurantes más grande del mundo, más importante del mundo, donde en redes sociales se da cuenta de toda la implementación de la nueva tecnología. Canidad Nacional estuvo presente allí, y sin duda alguna la mano de obra humana está siendo desplazada, y es esta obra, insisto, provocadora para participar activamente en la toma de decisiones, sí, con el planteamiento profundo de fondo del porqué, que viene siendo el porqué razón de pasado, pero también con esa propuesta del para qué, esa razón de futuro, con un enfoque prospectivo. La reforma tan necesaria y urgente a la Ley Orgánica del Banco de México, que bien señalaba el doctor Huerta, y esas políticas que atiendan al rescate de la soberanía alimentaria. Simplemente el libro también en cuestión refiere las cifras en torno a una tabla comparativa. En 2019 el frijol, ¿sí?, su nivel de dependencia de importación se encontraba en un 4%, ahora en 2024 un 37%. La carne de cerdo en 2019 31%, en 2024 38%. El maíz 32%, en 2019, 2024 49%. El trigo panificable 2019 76%, 2024 82%. Y finalmente el arroz pulido en 2019 79%, 2024 84%, con cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Insisto y concluyo para brindar la posibilidad de preguntas que estimulen esta deliberación y acción con ese espíritu propositivo, proactivo, a favor de nuestro Estado mexicano. No solo va encaminado, insisto, a los tomadores de decisiones, encargados de conducir la política monetaria, fiscal, económica, sino para el pueblo, sensibilizar, haciendo una obra entendible al ciudadano, que genera esa conciencia social, colectiva, para participar activamente en la toma de decisiones. Maestro Jorge Daniel Alcántara León, ¿cuánto creo yo que oportunidad de preguntas y respuestas? Gracias. Sí, gracias, Ernesto. Bien, tenemos unos minutitos para algunas preguntas. Les pediríamos que pudieran ser muy puntuales para poder pues dar la oportunidad que el maestro conteste. Sí, por favor. No. Doctor Arturo Huerta, felicidades por su exposición. Antoja la lectura del libro. Israel Trujillo López, licenciado en Derecho, maestría en Derecho Fiscal, Universidad Panamericana, diplomados en el campo. Desde el año 1992 escucho el diagnóstico económico del país. Lo mismo que está usted diciendo lo vengo escuchando desde 1992. El Tratado de Libre Comercio generaba mucho miedo, mucho temor al emprendedor mexicano por una competencia desleal. Y luego resulta que llega Donald Trump durante su primer periodo y saca las cuentas y resulta que los beneficiados fuimos nosotros. Es la primera vez que yo supe que el Tratado de Libre Comercio nos había beneficiado. Entonces, pensábamos que la izquierda vendría a mejorar el mercado interno, y resulta que vino a fatalizar todo. Estamos
no peor, estamos de manera fatal, aun cuando coadyuvamos para que llegara a la izquierda. Entonces, el secreto que se viene manejando para superar el diagnóstico que usted ha observado, lo han dicho desde cuándo, pero lo vino a decir Bill Clinton a México en sus conferencias, recién dejó de ser presidente de Estados Unidos. Dice, el secreto está en el mercado interno, hay que apoyar el mercado interno. ¿Por qué? Porque el capitalismo es comercializar lo que nos sobra como país. Entonces, resulta que el Tratado de Libre Comercio resultó favorable. ¿Por dónde? ¿Cómo podemos quitarnos ese diagnóstico que usted observa y que es antaño? Gracias. Si hubiera alguna otra pregunta, vamos a tomar un par de preguntas. Una mano. Muchas gracias. Primero felicitarle por la edición del libro. Mi nombre es Sergio Monroy, soy egresado de la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Economía. Actualmente estoy trabajando en la UPAEP, pero de la simple revisión de algunos temas en los que usted ha tenido a bien incluir en su libro, el cual no he leído y que por lo tanto quizás cometa algún problema de interpretación desde pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente: modificar la ley de Banco de México implicaría terminar con el modelo de inflación objetivo. El modelo de inflación objetivo tiene como base o sustento la existencia de dinero endógeno, a diferencia del modelo ISLM tradicional o de la misma interpretación o lectura original de Keynes, que habla de dinero monetario. El dinero exógeno. El dinero exógeno, sé que es muy técnico, el dinero exógeno tiene que ver con la impresión de Banco de México, emite billetes, monedas, etc. El dinero endógeno se crea en el momento de tener una transacción y está vinculado fundamentalmente con el crédito. Bueno, la pregunta es la siguiente: el modelo de inflación objetivo toma como variable, entre otras, el control de la tasa de interés. La tasa de interés se convierte en el ancla de la inflación y aunado a un coeficiente relacionado de una cierta incapacidad de ajuste perfecto en paridades de poder de compra que tiene que ver con el tipo de cambio. El modelo que usted propone, ¿cómo controlaría usted estos efectos? Gracias. Una última pregunta, por favor. Y ya inmediatamente después del maestro. Muchas gracias. Es un gusto conocerlos, Ernesto. Es un placer estar aquí contigo, entre tanta gente inteligente que de verdad le está echando ganas a nuestra nación. Yo, como profesora egresada de la Normal del Estado, con una especialidad en ecología, diría, a lo mejor no entiendo. Sí lo entiendo, pero mis alumnos no lo van a entender. A nosotros, las madres de familia, que nos dicen la situación popular, el peso es un superpeso y vamos y compramos y nuestro superpeso está a la baja, vaya, más abajo. ¿Por qué? Porque no nos alcanza para nada. Segunda, nos dice el gobierno que estamos muchísimo mejor, pero mejor que quién, que Cuba, que Venezuela, porque en México se está muriendo. Tengo muchos amigos que son empresarios que me dicen: María Eugenia, ya no vendemos porque están metiendo factoría china baratísima. Lo que nosotros estamos importando como telas magníficas que son de algodón, de mezclilla, tatán, ecológicas, llega a China y mete poliéster, mete plásticos totalmente procesados. Maestros, a la gente del pueblo, ¿qué nos dirían ustedes? ¿Qué podemos hacer para impulsar la economía? Porque está visto que nuestro gobierno no quiere hacer nada en pro del pueblo. Pero nosotros, que somos pueblo, sí queremos apoyar a lo que es nuestras empresas.
nuestro México, nuestras madres de familia, nuestros padres, que también hay muchos padres solteros, mucha madre soltera. ¿Qué podemos hacer para no hundir más a la economía de México? Soy Eugenia Bustos y es un placer estar entre ustedes. Muy bien, Muchas gracias. Maestro, entonces, por favor. Sí, muchas gracias. Rápidamente, porque ya estamos en tiempo. En relación a lo que decía primero Ernesto, con respecto al gobierno, fíjense ustedes, en Europa, antes de la Unión Monetaria Europea, en los bancos, la Junta de Gobierno, los bancos centrales, era un representante de la industria, un representante del sector agrícola, un representante del sector externo, un representante del sector financiero y un representante de los trabajadores. ¿Para qué? Para que la política monetaria respondiera a estos 5 sectores. Y resulta que actualmente en todos los bancos centrales del mundo predominan puros monetaristas, ¿no? Que colocan a la tasa de interés como único instrumento para bajar la inflación. ¿A costa de qué? De controlar la actividad económica. Y alta tasa de interés que señalaba que benefician al sector financiero. Ahora, con respecto a la pregunta del TEMEC, ¿no? Donald Trump dice que México ha sido beneficiado. Quien ha sido beneficiado han sido las empresas transnacionales ubicadas en el país, que en gran medida son estadounidenses, ¿no? Porque ellas son las que monopolizan las exportaciones, traen insumos de China, de Asia, del resto del mundo, utilizan mano de obra barata. La ventaja de México es ser el principal vecino de Estados Unidos. Por eso la mano de obra y exportan a Estados Unidos. México tiene un superávit comercio exterior con Estados Unidos, pero tenemos un gran déficit con China, tenemos un gran déficit con los países del sudeste de Asia, tenemos un gran déficit de comercio exterior con Europa, ¿no? Y ese crecimiento de exportaciones, repito, que se ha beneficiado ha sido las empresas transnacionales y no los industriales nacionales por el bajo valor agregado nacional de las exportaciones, y no se ha beneficiado el país. Esas empresas importan más allá de lo que exportan. Y aparte, esas empresas transnacionales remiten a Estados Unidos sus ganancias. De hecho, Estados Unidos tiene un gran superávit de servicios financieros debido a eso, tanto por lo que presta como por lo que sus empresas en el exterior y transmiten a Estados Unidos. La cuestión es de que sí, o sea, de hecho hay una discusión entre el multilateralismo y el bilateralismo, que Donald Trump está en contra del multilateralismo porque allí son todos los países los que deciden. China está a favor del multilateralismo porque ha ganado por el multilateralismo, y Estados Unidos está por el bilateralismo en el sentido de negociar directamente con cada país para imponer su fuerza en esas negociaciones para disminuir el comercio exterior. Y México va a ser el tema del artículo del martes que sale publicado aquí en la Jornada de Oriente, donde México tiene que decir no, tanto el bilateralismo como el multilateralismo, porque en el multilateralismo ganan los países con una productividad por arriba de la media internacional, y la productividad de México está por debajo de la media internacional. México ha perdido con el libre comercio, nosotros tenemos menos industria, menos agricultura, menos salario, menos crecimiento económico. Ahora, sí, repito, en ese seminario, en esa conferencia que hubo hace días en el Congreso de Economía, donde estuvo Gurría de la Calle y eso, Guacardo, diciendo, no, sí, el libre comercio ha beneficiado a los países. En absoluto, en absoluto. Digo, no por nada Donald Trump o Estados Unidos impulsó el libre comercio a nivel mundial, cuando en el primer periodo Donald Trump impulsó las políticas arancelarias, porque finalmente terminaron perdiendo frente a China, frente a los países del sudeste de Asia y frente a otros, ¿no? Actualmente esos aranceles se van a predominar a nivel mundial, van a surgir de nuevas políticas proteccionistas, porque la gran mayoría de los países han sido perdedores en el libre comercio. Tienen menos industria, menos crecimiento económico, y de ahí que para poder retomar el crecimiento económico se tienen que instrumentar políticas proteccionistas acompañadas de políticas industriales, agrícolas, y para ello hay que cambiar toda la política económica, ¿no? Tiene que darse un cambio de paradigma económico, tomando en cuenta que el libre comercio, el libre movilidad de mercancías y capitales, las altas tasas de interés y la austeridad fiscal han atentado sobre el crecimiento de la mayoría de los países.
Quien se benefició del libre comercio fue China, los países del sudeste asiático, las empresas transnacionales. Todos los demás hemos sido perdedores, ¿no? Sí, y luego también no se puede seguir apostando en las exportaciones en un contexto de desaceleración de la economía mundial, en un contexto de que ahora predominan los aranceles, las políticas proteccionistas. Entonces, de ahí justo la necesidad de volcarse al crecimiento del mercado interno. Y para crecer en torno al mercado interno hay que incrementar el gasto público, hay que incrementar el empleo, hay que distribuir el ingreso para incrementar demanda y así crecer en torno al mercado interno y a la sustitución de importaciones. Ahora, con respecto a la inflación objetivo, esto es un enfoque neoclásico, neoliberal, ¿no? Esta cuestión de la tasa de interés como ancla y la cuestión del tipo de cambio. Repito, alta tasa de interés para poder traer capitales, para abaratar el dólar, para abaratar importaciones y bajar la inflación. ¿A costa de qué? Repito, de que esas importaciones baratas se desplazan a la producción nacional y sigue la inflación por los resultados productivos que eso te origina, ¿no? Entonces de ahí que yo señalo que hay que cambiar totalmente la política monetaria, que debe favorecer la esfera productiva y no seguir con esos objetivos neoliberales que favorecen al sector financiero. Ahora, o sea, el superpeso favorece al sector financiero, no favorece a la población. ¿No? Repito, el sector financiero gana por tasa de interés y porque al salir el dólar sale más barato que cuando entró, gana por todos lados. ¿No? Y efectivamente, repito, la inflación sigue el deterioro del poder adquisitivo de la población y ¿qué hay que hacer? El error que hay es, repito, que nadie cuestiona el modelo neoliberal, predomina el neoliberalismo en la mente del 99.99% de la población en este país. Nadie cuestiona la autoridad banco central, nadie cuestiona los tratados de libre comercio, nadie cuestiona la austeridad fiscal. Entonces, mientras sigan esas políticas económicas, repito, seguiremos de manera peor. Y esta cuestión de ya no hay vanguardias revolucionarias, bueno, yo vengo del 68, donde sí había vanguardias revolucionarias, todos los partidos se ponen al centro y a la derecha, no hay quien comande movilizaciones para el cambio de rumbo. Acá el ingeniero sabe recordar cómo en el 47 hubo manifestaciones de industriales demandando política proteccionista. Y el gobierno tuvo reacción con políticas proteccionistas para proteger la planta productiva y la creación de empleo. Y de ahí que se fueron políticas proteccionistas que causó el proceso de industrialización en el país. Y cuando se dio el libre comercio en el 86, los industriales habían pedido aranceles de 100, 120%. Y entramos al GATT, un arancel promedio del 32%. Y no salieron a las calles. Lo que hicieron los industriales fue pasar a comercializar los productos importados. Entonces, aquí tenemos. Entonces, mientras la gente no demande cambio de rumbo, seguiremos de mal en peor. Gracias. Agradecemos muchísimo la presentación de este libro y le recordamos que la venta, firma, fotografías con el autor se llevarán a cabo aquí del lado izquierdo de la sala. Hacemos una brevísima pausa y en punto de